El milagroso triunfo de Débora. Una batalla divina y transformadora contra Sisera en Israel. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel clamaba desesperadamente al Señor debido a la opresión del poderoso ejército cananeo liderado por Sisera. Los hijos de Israel habían dejado de seguir los caminos del Altísimo, alejándose de su pacto, y sucumbiendo a la idolatría que los rodeaba. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, resplandeció la luz de una mujer extraordinaria. Débora. Siendo profetisa y jueza, su voz resonaba en cada rincón, llenando los corazones de esperanza, y recordándoles el refugio que Yahvé ofrecía a aquellos que se volvían a él. Débora vivía en una pequeña aldea, bajo la sombra de su palmera, donde la gente se acercaba a ella en busca de guía. Su sabiduría y fortaleza eran innegables, y el temor que había invadido los hogares comenzaba a disiparse ante su presencia. En una circunstancia marcada por la opresión, Débora sintió un ardor divino en su corazón. El Espíritu del Señor la impulsó a convocar a Barak, un valiente guerrero de la tribu de Neftalí. A pesar de su valor, Barak dudaba, temía enfrentar al infame Sisera, y así, se encontraba atrapado entre el miedo y su anhelo de liberar a su pueblo. «Ve, porque el Señor ha entregado a Sisera en tus manos», le dijo Débora, aunque él replicó: «Si tú no vienes conmigo, no iré». Su condición revelaba la necesidad de la fe en el liderazgo divino, y Débora, como respuesta a su lucha interna, aceptó acompañarlo, asegurándole que la gloria sería del Señor, que la victoria estaba entrelazada con su fe y obediencia. El monte Tabor se erguía como un testigo que él había aceptado el desafío. Reunió a su ejército. La atmósfera vibraba con la expectativa de la batalla. El poder de Dios estaba a punto de manifestarse. Pero el pueblo, asediado por años de opresión, aguardaba, ansiando un milagro que confirmara la promesa de su liberador. Entonces, cuando la batalla estalló, Débora, llena de fervor, levantó su voz al cielo, clamando al Señor. Un estruendo celestial desgarró el silencio. Un torrente de lluvia se desató, inundando los campos y sembrando el pánico entre los soldados cananeos. Las nubes oscurecieron el cielo, y el trueno resonó como el juicio de Dios. Sisera, sintiendo la desesperación, huyó de su ejército en desbandada. Era un momento de caos, y al mismo tiempo, de esperanza renaciente. Justo cuando la historia parecía alcanzar su clímax, Sisera se encontró en una encrucijada. Su único refugio fue la tienda de Jael, esposa de Heber. Un giro del destino que desataba nuevas posibilidades de liberación. Mientras tanto, el valor de Barak comenzaba a transformarse a medida que el pueblo israelita empezaba a creer en la intervención divina. El miedo languidecía, cediendo paso a la fe. Aquí es donde la trama se intensifica. En su tienda, Jael veía el resultado de la batalla y sabía que su momento había llegado. Con astucia y valor, preparó su mano, entendiendo que el destino de su pueblo pendía de un hilo. En ese instante sagrado, el poder de Dios se manifestaría de una manera inesperada, llevándolos hacia una nueva era de liberación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión no solo pesaba sobre Barak, sino también sobre el pueblo de Israel, que estaba a la espera de su turno, para ver cómo se desenredaría el plan de Yahvé para su liberación. ¿Serían capaces de ver la mano de Dios obrar de manera maravillosa una vez más? ¿Qué pasaría cuando el destino de Sisera se viera alterado por la valentía de Jael? La historia aún no había terminado, y el eco del poder divino resonaba en el aire. Mientras Sisera se refugiaba en la tienda de Jael, el aire estaba impregnado de un silencio tenso, como si la creación misma aguardara el desenlace del conflicto. La astucia de Jael se manifestaba a medida que sus pasos eran ligeros y determinados. Con el tiempo corriendo como un río desbordado, ella preparaba tanto su mente como su corazón para el momento decisivo. La promesa de liberación de Israel pendía en un hilo, y el Dios de los ejércitos estaba a punto de actuar.
Sisera, agotado y aturdido, se dejó caer en el suelo, confiando en la protección que creía que encontraría en la mujer. «Dame agua, porque estoy sediento», pidió, y Jael, en vez de agua, le ofreció leche en una vasija, simbolizando no solo su hospitalidad, sino también una astuta trampa. A medida que el cansancio se apoderaba de él, las palabras de Dios resonaban en el corazón de Jael. El que confía en el Señor nunca será avergonzado. Salmos 25:3. Ella sabía que el momento de actuar estaba cerca. Mientras él bebía y se relajaba, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. El sonido del metal resonó en su alma como un eco del juicio inminente de Dios sobre sus enemigos. Con un acto de valentía que conservaría su nombre en la historia, se dirigió hacia él. «Levántate», exclamó. Pero Sisera, embriagado por el sueño de la falsa seguridad, no supo que el verdadero peligro se acercaba. En un instante fulminante, la mano de Jael se alzó y, bajo la guía del Altísimo, el destino de Sisera quedó sellado. En el campamento israelita, la victoria que se vislumbraba en la lejanía comenzó a tomar forma. Barak, a lo lejos, esperaba la señal de Débora, su corazón palpitando por la fe que había comenzado a florecer entre los suyos. De repente, el eco de la victoria llegó, traído por los mensajeros que corrían con voces de júbilo. La noticia de la derrota de Sisera y la caída del ejército cananeo desató un clamor de alabanzas que resonó por todo Israel. La promesa hecha a los ancianos del pueblo se estaba cumpliendo. «El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo tienen que callar». Éxodo 14:14. Débora y Barak, ahora caminando juntos, llegaron bajo el abrigo de las palmeras y entonaron un cántico de victoria. Por el camino de los justos, el Señor es nuestro baluarte. Sin temor, anunciamos las maravillas que ha hecho con nosotros. Salmos 107:2. El poder de Dios, manifiesto en aquel cumplimiento milagroso, los unió mientras celebraban la liberación prometida. Sin embargo, el eco de la historia aún no había terminado. En la tierra de Israel, la opresión parecía haber sido erradicada, pero la sombra de lo que vendría se cernía en el horizonte. Los corazones, aunque llenos de alabanza, comenzaban a preguntarse: ¿qué sucederá ahora? ¿Cómo se asegura Dios de que su pueblo no olvide nuevamente su poderosa mano a favor de ellos? Mientras el pueblo se regocijaba, el corazón de Débora reflejaba la inquietud divina que aún no se había resuelto. Al momento, el Espíritu del Señor tocó a Débora, trayendo una revelación. Esto es solo el principio. Un nuevo capítulo se escribe en la historia de Israel. Aún espero por un pueblo que camine fielmente en mi senda. Esa declaración palpitaba en el aire, como un susurro de advertencia y esperanza. El futuro del pueblo dependía no solo de sus triunfos, sino de su lealtad renovada al pacto del Altísimo. Así, el eco de la victoria resonaba. Pero el misterio de la fidelidad de Dios se desplegaba aún más. ¿Cuál sería el siguiente paso del Señor en su plan soberano? Mientras la historia de Jael, Débora y Barak se entrelazaba, la pregunta permanecía: ¿estamos preparados para acompañar al Dios que transforma? El pueblo israelita debía estar atento, porque Dios no había terminado con su trabajo entre ellos. Sin duda, lo mejor aún estaba por venir. La luz del alba comenzó a disipar las sombras de la noche, y con ella llegó una nueva claridad al campamento de Israel. El júbilo por la victoria sobre los cananeos aún resonaba en los corazones de los israelitas. Los hombres se reunieron en torno a Barak, quien, tembloroso pero firme de espíritu, instó a su pueblo a elevar una oración de gratitud al Dios que les había librado. «El Señor ha hecho grandes maravillas con nosotros», proclamó con voz potente, recordando las palabras de Débora. Entretanto, Débora, aún llena de la dirección del Espíritu, se apartó un momento para buscar la soledad de una colina cercana. Allí, en la quietud, sintió la presencia del Altísimo envolviéndola. Una visión le fue dada. Un horizonte sombrío se dibujó ante ella, una advertencia de que la victoria debía ser seguida por vigilante adoración y fidelidad. «Léanos, pueblo mío», resonó en su corazón, «pues mi camino es de santidad, y en mi pacto hay vida». Regresando al grupo, Débora vio que la excitación había dado paso a una inquietud. El pueblo comenzaba a murmurar sobre lo que vendría a continuación. Entre las voces, oía preguntas persistentes. ¿Qué pasará con nosotros en el futuro?
¿Y nos mantendremos fieles al Señor? Con una determinación renovada, se dirigió a ellos. Hermanos y hermanas, hemos visto la mano de Dios en esta batalla. Debemos recordar sus obras poderosas y caminar en su luz. La historia de nuestra liberación no es solo un hecho del pasado, es un llamado a vivir en obediencia y en su amor. Mientras la voz de Débora resonaba, algo insólito comenzó a ocurrir. Un viento suave y fresco sopló sobre la multitud, trayendo consigo un murmullo sonoro. Era el susurro del Espíritu, que llenó los corazones de los oyentes con un ardor profundo y renovado. Algunos comenzaron a compartir sus testimonios, recordando cómo habían visto la entrada del Señor en sus vidas durante la batalla. «El Dios de Israel es mi refugio», gritó uno, mientras otros repetían sus palabras. Así, la atmósfera se transformó en un lugar de adoración. Adoraron con canto, danzaron con alegría, y se reconectaron en unidad, prometiendo jamás olvidar el poder del Altísimo. En aquel momento de gloriosa comunión, Débora, fascinada por la respuesta genuina de su pueblo, clamó al cielo: «Oh Señor, recuerda a tu pueblo, que no se aparte de ti». Sin embargo, en el horizonte, la sombra oscura de la oposición cananea comenzaba a disiparse, revelando que no habrían de permanecer en paz. Las noticias de la caída de Sisera habían llegado a oídos de Yabin, el rey de Hazor, quien se preparaba para retaliar con una furia aún mayor. Las noticias viajaban, y él levantaba un ejército, urdiendo un plan para recuperar lo que había perdido. Los tiempos de prueba aún están por venir. Susurró el aire en la colina mientras Débora, sin saberlo, recibía no solo una advertencia sino también el mensaje de la nueva batalla que el Señor estaba preparando. El propósito del Altísimo se estaba revelando, invitando a su pueblo a ser parte de su obra redentora a través de la fidelidad, incluso en tiempos de conflicto. La tranquilidad, aunque dulce, era un velo que ocultaba la verdadera guerra que aún debía librarse. ¿Quién irá por nosotros?, comenzaron a preguntarse, mientras un escalofrío de anticipación recorría sus espinas. Así, Débora proclamó: «Prepárense, pues el Señor va delante de nosotros. Él no nos dejará. Lo que está por venir es parte de su plan soberano». El misterio de Dios permanecía presente, un recordatorio de que el verdadero triunfo espiritual no termina en una victoria, sino que lleva a otro nivel de fe. ¿Qué aprenderemos de esta nueva prueba?, se preguntaban. Mientras el pueblo se unía, la voz del Altísimo resonaba, asegurando que el camino a la victoria aún estaba siendo trazado. Era el momento de mantenerse vigilantes y fortalecer sus corazones, pues las promesas de Dios siempre van acompañadas de desafíos que prueban la esencia de la fe. Lo que aún estaba por venir asombraría a todos. Los días que siguieron fueron de creciente inquietud en el campamento de Israel. El aire estaba cargado de tensión, y mientras los israelitas se esforzaban por recordar el poder de su Dios, la sombra de la amenaza cananea se cernía sobre ellos. Yabín, considerando la perdurable resaca de la victoria, se preparaba para desatar toda su ira contra el pueblo de Dios. Débora, buscando guía en medio de la tormenta, pasó muchas noches en oración, clamando a su Señor por dirección. En cada susurro del viento y en cada estrella que brillaba en el firmamento, sentía la seguridad del Altísimo, pero también el peso de la responsabilidad que traía su liderazgo. En una de esas noches, mientras la luna iluminaba el campamento como un faro divino, Débora llevó a Barak aparte. «El tiempo ha llegado», le dijo con firmeza. «Debemos actuar antes de que el miedo disuelva nuestra confianza». Barak, impaciente y angustiado, respondió: «Si tú vas conmigo iré, mas si no vas, no iré». La fe de Barak era inquebrantable, pero también comprensiblemente cautelosa. Débora, escuchando su ruego, sintió una mezcla de compasión y determinación. «El Señor marchará con nosotros», le aseguró. «Pero recuerda que la victoria no será por nuestra fuerza, sino por la mano poderosa de Dios». Esta promesa divina alimentó el ímpetu de Barak, y así comenzaron a congregar a los guerreros del pueblo. Al amanecer, el sonido de tambores y el clamor de la gente llenaban el aire, creando una atmósfera electrificada de expectativa y fe. Los hombres de Israel, temerosos pero resueltos, se alinearon listos para la batalla. «Preparémonos, pero no olvidemos al Dios que nos ha guiado aquí»,
proclamó Débora, levantando su voz sobre el clamor. En el corazón del campamento, el pueblo ofreció sacrificios y oraciones al Señor, buscando su favor en el inminente encuentro. Señor de los ejércitos, te pedimos que vayas delante de nosotros, que confunda a nuestros enemigos, y que suplicamos en tu gran nombre, clamaron al unísono. La unidad de su fe fue palpable, y el eco de su adoración era un grito de guerra a los cielos. Mientras tanto, en el campamento cananeo, Yabin hacía preparativos con gran furia. Que se prepare mi ejército para aplastar a los israelitas, ordenó, confiado en su poderío. Pero en el cielo, una puerta se estaba abriendo para que el juicio de Dios se manifestara. Él ya había puesto a los cananeos en un camino doble, donde su arrogancia los llevaría a una caída que resonaría por generaciones. Cuando finalmente se encontraron los ejércitos, con el cielo gris y la tensión palpable, Débora tomó su lugar junto a Barak, y alzó su voz a Dios, proclamando: El tiempo ha llegado, que los enemigos de Yahvé sean dispersados como el humo. Su clamor fue oído, y un estruendo sobrenatural retumbó en el aire. Las fuerzas de Jabín se encontraron con confusión y temor, impotentes ante la fuerza del Altísimo. «¡Avancemos, por el Señor!», exclamó Barak, sintiendo que la promesa se hacía carne en sus acciones, mientras sus hombres corrían con fervor. La tierra temblaba bajo sus pies, y la victoria ya comenzaba a gestarse en lo oculto. Así, en este marco de intensa batalla, el pueblo de Israel se encontraba en la encrucijada de su fe. La promesa de Dios se cernía como un estandarte entre ellos. Con cada grito de guerra y cada trono levantado, el pueblo de Dios se unía en un solo corazón. Pero en el horizonte se vislumbraba más que esta confrontación. La historia del pueblo estaba a punto de ser marcada por la mano poderosa de Dios, revelando que la victoria siempre lleva consigo la necesidad de estar firmes y listos para la próxima batalla. Porque, ¿quién podría prever que la mano de Dios, en su naturaleza soberana, no solo estaba obrando en la época presente, sino que su plan abarcaba un futuro que asombraría y llevaría a las generaciones a recordar su grandeza eternamente? Lo que estaban a punto de experimentar los transformaría para siempre. El viento se agitaba fuerte y frío cuando Barak se posicionó al frente de su ejército con la mirada fija en el horizonte. La expectativa impregnaba el aire, cada hombre temblaba entre el miedo y la determinación, conscientes del destino que les aguardaba. Con el sonido del cuerno resonando en sus oídos, Barak sintió la carga del liderazgo que recaía sobre sus hombros, y en un momento de profundo anhelo, levantó su mano con firmeza. «Soldados de Israel», comenzó con voz resonante, «hoy no luchamos solo por nuestra vida, sino para cumplir el mandato del Señor. Él ha prometido estar con nosotros en este día. No temáis, pues nuestros enemigos sucumbirán ante nuestro Dios, quien es más poderoso que toda fuerza terrenal. Avancemos con valor». La multitud prorrumpió en gritos de alabanza, resonando con un fervor que hacía eco en el cielo. Débora, con su presencia indomable, se erguía al lado de Barak, recordando a todos que su batalla no era solo física, sino también espiritual. Su voz, como un río de esperanza, se elevó sobre el ruido de la anticipación. «No olvidemos que nuestras luchas no son en vano, y el Señor peleará por nosotros». A medida que se acercaban al campo de batalla, la oscuridad se disipó algo con el amanecer, revelando el vasto ejército de Jabín, con su general Sisera a la cabeza, preparado con carros y guerreros. La confianza de los cananeos era palpable, pero un estremecimiento divino atravesó el corazón de Barak al contemplar el campo de su adversario, convencido de que la victoria no estaba en el número, sino en el poder del Señor. «Cada carro de guerra y cada espada será como polvo ante los pies de nuestro Dios», susurró Débora. Y la fe de Barak se avivó al instante. Sin embargo, en ese instante gravedad, una voz interna le asaltó: el temor a la derrota. ¿Acaso los israelitas podrían resistir la carga del enemigo poderoso? «Señor, estoy aquí, ayúdame en mi duda», clamó internamente, buscando la afirmación divina. Al divisar a Sisera, un nuevo coraje se encendió en la multitud. «Que el Señor confunda a nuestros enemigos», gritó Barak. Su ejército se precipitó hacia la batalla, y en medio de ese clamor, el cielo pareció responder de inmediato. Nubes oscuras se formaron, y un trueno desgarrador resonó. Mientras los guerreros israelitas chocaban con los cananeos, el terreno bajo sus pies comenzó a vibrar. «Yahvé,
Ven en nuestra ayuda, gritaba Débora, y de repente un torrente de agua y viento se desató, convirtiendo la llanura en un lodazal. Los carros de Sisera, que habían implicado su confianza y su estrategia, se atascaban, incapaces de avanzar. El caos se desató entre los enemigos. Barak vio cómo los cananeos se llenaban de pánico y desorden. ¡Ahora es el tiempo! ¡Vamos, Israel! Entonces, con una furia renovada y la fuerza del Altísimo como su respaldo, el ejército de Israel se lanzó sobre ellos, alimentados por la visibilidad clara de la providencia de Dios. Uno a uno, los cananeos comenzaron a caer, y el clamor del pueblo de Israel parecía resonar en el cielo y la tierra. A pesar de la derrota inminente de Sisera, un susurro de inquietud sugirió que la lucha aún no había terminado. Mientras intentaba escapar en su carro, el general cananeo se adentraba en territorio desconocido, lejos de la batalla, en un intento desesperado por salvar su vida. ¿Dónde encontrará refugio ahora?, se preguntaron los israelitas entre sí. A medida que la victoria se ratificaba, Barak y Débora sintieron el peso de la adversidad que había estado a punto de satisfacer el juicio de Dios. Pero un nuevo misterio se cerciaba en el horizonte. La captura de Sisera se volvía un enigma, una necesidad. Él no escapará de la mano de Yahvé, aseguró Débora, mientras la tormenta celestial se disipaba. Porque Dios tiene un plan aún más grande para este día. Lo que estaban por descubrir cambiaría no solo la esencia de su victoria, sino también la historia de su pueblo. A medida que se acercaban a la completa derrota del enemigo, la batalla se tornaría un testimonio del poder y la soberanía de Dios, revelando que, incluso en momentos de victoria, siempre hay más por comprender. ¿Cuál sería el plan de Dios tras la sombra de esta confrontación? La respuesta resonaría a lo largo de las generaciones, iluminando el camino hacia tiempos futuros. El estruendo de la batalla continuaba resonando en el aire, mientras el ejército de Israel llevaba a cabo la tarea que el Señor había puesto ante ellos. Los gritos de victoria y el clamor desesperado de los cananeos se entremezclaban, creando una sinfonía de caos en la que la soberanía de Dios se manifestaba con asombrosa claridad. Barak, viendo cómo el enemigo se desmoronaba, sentía que su fe se fortalecía. A medida que cada espada de Israel hundía su filo en la carne de los enemigos caídos, una luz de esperanza brillaba en su corazón. Antes de esta lucha, había temido, pero ahora, pensaba en la promesa que Dios había hecho a su pueblo. No hay batalla sin victoria, ni victoria sin la guía divina, reflexionó. Una vez que el polvo de la confrontación comenzó a asentarse, Barak observó a su alrededor, buscando a Sisera, quien había abandonado su carro con la desesperación marcando cada uno de sus pasos. Era una carrera contrarreloj, y Sisera conocía su terreno, pero la mano del Señor no permitiría que se escapara. Con un renovado ardor, Barak dirigió a sus hombres hacia el norte. Un impulso dentro de él lo guiaba, sabiendo que debían capturarlo. Mientras tanto, en un rincón apartado, la esposa de Heber, Yael, aseguraba su hogar. Ella había observado el conflicto desde su tienda, y se sentía inquieta. El hombre a quien su familia había mostrado amistad, Sisera, se acercaba tambaleándose en busca de refugio. Yael sabía que el destino de Israel estaba en juego. Por un momento, dudó al abrir la puerta. ¿Cómo podría involucrarse en la caída de un hombre, aunque enemigo, que había sido recibido como amigo? «Ven a mí», dijo ella. Sus palabras acariciaron la inquietud de su espíritu. «No temas. Entra y quédate aquí». Sisera, con su rostro cubierto de sudor y miedo, entró rápidamente. Yael lo acomodó en su tienda, y le ofreció un lugar seguro para descansar, aunque su corazón latía fuertemente, consciente del papel que debía desempeñar. Mientras que Barak y su ejército persiguieron al general cananeo, la mano de Dios movía los corazones en dirección a un desenlace divino. «No habrá descanso para nuestros enemigos», repetía Barak para sí mismo, embelesado por la urgencia de su misión. Pero, en algún lugar entre el terror y la esperanza, la estrategia de Dios empezaba a alinear los corazones de los que habían sido elegidos para esta hora. El cansancio caía pesado sobre Sisera. Sin embargo, la oportunidad de su vida descansaba frente a él. «Déjame un momento aquí, y cuando escuche ruido, estaré listo para enfrentar cualquier cosa», dijo él en un susurro peligroso. Pero lo que no sabía Sisera
era que la providencia había ordenado un desenlace diferente para una historia que no terminaría en su victoria, sino en la redención de un pueblo. Aferrándose a un clavo del suelo, Jael, con una determinación reveladora, cerró la puerta tras de sí. En su corazón había una convicción que no podía ignorar. La victoria es del Señor. Yo seré su instrumento. Con el estrépito de la batalla aún retumbando en el aire, ella levantó un martillo, sabiendo que era aquí que la soberanía de Dios se manifestaría en toda su magnitud. Las sombras del atardecer comenzaban a danzar cuando Barak llegó al campamento de Jael, su esperanza en un solo hombre colgando en la balanza de lo divino. ¿Sería este el desenlace que Dios había preparado? Mientras la noche caía y las estrellas despertaban, la historia de Israel tomaba un giro fascinante. ¿Qué revelación divina aguardaba tras la acción de Jael? La victoria estaba al alcance, pero el plan de Dios siempre ha sido más grande de lo que el hombre puede comprender. En ese momento, las almas de los israelitas aguardaban la respuesta que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué significa realmente la batalla es del Señor? Esa pregunta sería la introducción a un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. La noche se había establecido sobre la tierra de Canaán, trayendo consigo un aire de expectativa y tensión. Barak, aún montado en su corcel, respiraba el fragor del triunfo que comenzaba a transformarse en inquietud, a medida que una sombra de duda se cernía sobre sus pensamientos. Había llegado a donde su esperanza lo había llevado. Pero en su interior resonaba la voz de Débora, la profetisa, quien había profetizado que la victoria sería entregada en manos de una mujer. ¿Acaso cumpliendo el mandato de Dios, yo no sería un instrumento en su plan? Se preguntó. Mientras tanto, en la tienda de Jael, los ecos de la batalla exterior se desvanecían en un silencio inquietante. Sisera, confiado por un momento de respiro, cerraba los ojos, sin saber que su tiempo se tornaba en su contra. Jael, sin embargo, contemplaba con resolutiva mirada la oportunidad que Dios había puesto delante de ella. No habrá impunidad para el opresor del pueblo escogido de Dios, pensó, mientras su mano temblaba, pero decidida se aferraba al martillo. Al escuchar el rítmico golpeteo del martillo resonando en su mente, un escalofrío de sagrado sentido la recorrió. Allí, en ese pequeño espacio entre las sombras y las promesas, sabía que la historia de su pueblo pendía de un hilo delicado. Si no actúo ahora, ¿seré yo responsable por la opresión que ha ejercido sobre nuestros hombres y mujeres? ¿Cómo podría concebirme en paz cuando nuestros corazones gimen por la libertad? Reflexionó en el silencio de su interior. Su decisión fue rápidamente tomada. Con valentía, se acercó al lecho donde Sisera reposaba, ajeno a su peligro inminente. ¿Dónde estás, valiente guerrero?, murmulló con un tono que desafiaba todos los lazos de amistad pasados. La hora ha llegado. Y el Dios de los ejércitos está contigo hoy. Con un movimiento firme, avanzó, y con una claridad de propósito, hizo caer el martillo reflejando la luz de su determinación. De repente, el silencio de la noche se quebró. La cama de Sisera se convirtió en su tumba, y Jael, aún temblando de la tensión, sintió que el peso del pasado se desprendía de su alma. No pasó mucho tiempo antes de que Barak llegara a la tienda, buscando la pista que lo llevaría a su adversario. Con la firmeza de la iluminación divina a su espalda, cruzó el umbral solo para encontrar a Jael de pie, los ojos brillando con un fuego de fe renovada. «Barak, ven, he encontrado lo que buscabas», exclamó ella, señalando el cuerpo de Sisera, la mano todavía firmemente sujetando el hábil martillo, que habla más que una simple herramienta. Al contemplar la escena, el corazón de Barak se llenó de asombro. Es la mano de Dios. Ha caído su opresor y la liberación ha llegado a nosotros. Gracias a él, nuestra victoria está asegurada. Los murmullos del compromiso y la acción resonaron entre los hombres que habían esperado en la entrada. Con el rostro iluminado por un sentido renovado de propósito, Barak se volvió hacia ellos. Hoy recordaremos que no somos los artífices de nuestra propia victoria, sino que es el Señor quien lleva nuestra causa. Él es nuestro defensor, su juicio ha prevalecido. Mientras el amanecer comenzaba a disipar la oscuridad, el eco de la victoria surgía con fuerza. Israel jamás olvidaría este día, ya que la mano del Altísimo se había extendido sobre ellos, y su soberanía había hablado. En el silencio de la mañana,
Un nuevo temor se dirigía hacia los enemigos que aún habitaban la tierra, pues la palabra de este triunfo se difundiría. La gloria de Dios marcharía junto a ellos, y nadie podría desafiar la autoridad del Creador. Pero, en el fondo de esta victoria resplandeciente, aún yacía una incertidumbre. ¿Hasta dónde llegarían los designios de Dios? ¿Sería esta batalla la última contra Sisera, o solo un eco de una lucha mayor que se avecinaba? El futuro de Israel dependía de su fidelidad y su disposición a escuchar la dirección divina en cada paso. Recuerda, dijo Débora a Barak mientras ambos avanzaban, lo que hemos vivido es solo un reflejo del mover de Dios en su pueblo. Hay más que viene. Así, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar no solo las sombras de su pasado, sino la gloriosa luz del futuro. La historia de su liberación había comenzado, pero los pasos que seguirían eran guiados por el firme propósito de Dios, cuyo plan soberano se desplegaría en todo su esplendor. ¿Qué otras pruebas y victorias aguardaban en este camino de fe hacia la tierra prometida? El día comenzaba a desnudarse ante la luz naciente, y los vestigios de la batalla aún dejaban su huella sobre el suelo polvoriento. Barak y Débora se encontraban en medio de su pueblo, rodeados de hombres y mujeres que cantaban himnos de victoria y alabanza a su Dios. La alegría llenaba el aire, pero en sus corazones un eco persistente de la advertencia de Débora reverberaba. Hay más que viene. Con solemnidad, Barak se dirigió a los suyos. Hermanos, la mano del Altísimo ha estado con nosotros en el campo de batalla. No solo hemos visto la caída de Sisera, sino también la verdad de nuestras propias promesas de fidelidad. Sin embargo, debemos prepararnos para lo que vendrá. Esta victoria es un primer paso, y el camino hacia la libertad total aún está por trazarse. En ese momento, la mirada de Débora se levantó hacia los cielos, un susurro profundo llenaba su alma. El Señor ha actuado, pero su camino es amplio y sus propósitos son eternos. No solo hemos ganado una batalla, se ha abierto ante nosotros la puerta a una guerra continua contra la iniquidad. Así como hablaba, uno de los hombres, llamado Pucal, se acercó apresurado. Débora, rumores han llegado de las carreteras que conducen a la montaña. Los cananeos se han agrupado, enfurecidos por nuestro triunfo, y han jurado venganza. No se detendrán hasta que hayan recuperado lo que han perdido. Débora, sin perder la calma, miró a Barak y dijo: El tiempo de la asada ha terminado. Ahora es tiempo de la espada. Escucha bien, Barak. El Señor te ha llamado a llevar a su pueblo a una liberación aún mayor. No temas, la victoria ya está sentenciada, si sigues su voz. Sigue tú, yo te seguiré, respondió Barak, sintiendo el vigor del llamado divino. Lideremos juntos al pueblo de Israel a esta nueva lucha. Mientras el grupo se reunía, una atmósfera de fervor comenzaba a llenarlos. Los corazones de los hombres palpitaban de determinación, y las mujeres, inspiradas por la valentía de Jael y la proclamación de Débora, se unieron en oración ferviente. El pueblo clamaba a Jehová, pidiendo fuerza y dirección, mientras la inminente sombra de sus enemigos se cernía sobre ellos. Una voz entre la multitud resonó: ¿Dónde está el Dios de nuestras batallas? Que su gloria se manifieste por medio de nosotros. El clamor por la intervención divina se elevó como el humo de incienso, y fue entonces cuando Débora se levantó nuevamente, inspirada por el Espíritu Santo. El Señor no solo nos ha dado la victoria en lo visible. Su plan es más grande, para que a través de nosotros, su luz brille aún ante las tinieblas más densas. Al escucharla, una fogata de determinación encendió los corazones de Israel. Barak, sintiéndose fortalecido por la unción de Débora, comenzó a organizar sus tropas. Levantaos, hombres de Israel, la batalla no es nuestra sino del Señor. Él echó a 2 de sus grandes enemigos, y nos llevará hasta el próximo paso. Así, el pueblo marchó, con Barak y Débora al frente. Mientras se dirigían hacia la montaña, el cielo se oscureció, y se levantaron vientos, como si el mismo universo conspirara para traer justicia y restauración. A medida que se acercaban al lugar de la confrontación, Débora tuvo una visión. En su mente, un ángel del Señor se aparecía entre los cielos, y le mostraba el manto de guerra que caía sobre su pueblo. Este día, afirma el Señor, la victoria será del pueblo que confía en mi nombre. Pero la última palabra de este conflicto está más allá de esta batalla. Se desatará un nuevo pacto que llevará a una redención aún más grande. Despertando de su visión, Débora exclamó:
Lo que hemos presenciado es solo un eco de la soberana voluntad de nuestro Dios. La lucha no acaba aquí. Su gloria se manifestará una vez más. Con ese poderoso enunciado, Barak sintió el fuego de la misión en su pecho. Sigamos adelante, por la gloria de Dios y la liberación de su pueblo. La historia de Israel se escribirá en nuestras acciones, y cuán grandiosa será, si caminamos en fe. La lucha se desató, y el sonido del clamor a Dios resonó de nuevo, mientras la esperanza se alzaba en cada corazón. Pero en el horizonte se vislumbraba una añadida amenaza, como un llamado final. ¿Qué otras sorpresas de su soberanía se prepararían? ¿Y qué revelaciones de su amor y juicio estaban aún por manifestarse en esta travesía, a medida que el pueblo de Dios avanzaba hacia su destino? Mientras la sombra de las montañas se alzaba imponente ante ellos, Débora y Barak sintieron el peso del cielo sobre sus hombros. La atmósfera estaba cargada de expectación y reverente temor, un reflejo del conflicto espiritual que se desataba en el corazón de Israel. Los enemigos se agruparon, y la risa de la victoria aún resonaba entre los israelitas, pero la voz de Débora era un recordatorio claro. La batalla apenas comienza. El pueblo se había preparado, armados no solo con espadas y lanzas, sino con el fervor de un pueblo que había visto la mano de Dios obrar. En su corazón, Barak resonaba con los ecos de la promesa divina. Dios ha dicho que debemos avanzar, que debemos ser valientes. Hoy, que el temor no encuentre cabida entre nosotros. Débora miró a su alrededor, encontrando los rostros de hombres y mujeres marcados por la lucha. Eran un pueblo restaurado en su fe, listos para emprender la ruta hacia la libertad. Preparémonos en espíritu y en cuerpo, declaró. El Señor ha dispuesto la victoria en nuestros corazones, y cuando lleguemos, hallaremos su promesa en nuestras vidas. No luchamos solos, Él va con nosotros. Así, con un clamor, marcharon, sintiendo cada paso como una declaración de confianza en el Dios de sus padres. Al avanzar hacia el horizonte donde la rebelión de los cananeos se había aglutinado, una oscura nube se extendía, simbolizando la fuerza del enemigo que se agrupaba en el valle. Las voces de los hombres resonaban como un eco de los tiempos antiguos, recordando la fidelidad de Jehová a su pueblo. Mientras cruzaban el umbral del valle, los israelitas se detuvieron en un silencio reverente. Débora, agachando la cabeza, buscó la dirección del Altísimo. Se sintió popular, pero el temor nunca había sido su compañero fiel. Cuando levantó su rostro, sus ojos ardían en fuego. Siempre que el pueblo de Dios se una en fe, el cielo responde, murmuró Débora. Hoy, le pedimos al Señor que confunda al enemigo, así que estemos listos. En ese momento, un gran estruendo resonó como un trueno, y el suelo tembló. El ejército cananeo se estremeció. Inesperadamente, el mismo viento que había soplado antes, se tornó en un furor. Las nubes se abrieron y relámpagos iluminaban el campo de batalla. Barak, sintiendo la presencia de Dios, levantó su espada hacia el cielo y gritó, «Adelante, hombres de Israel, Jehová está con nosotros». Así, la contienda comenzó con un ejército que luchaba no solo con acero, sino con la convicción inquebrantable de aquel que había sido fiel a sus promesas. El estruendo del combate se volvió una sinfonía de alabanza al Dios de Israel. Débora, guiando a su pueblo, veía la proclamación de la victoria a través de cada golpe de sus guerreros. Sin embargo, por cada paso que daban, el susurro del temor acechaba en las sombras del valle. Los cananeos aún no se habían rendido, y su ira ardía como un fuego resentido. Barak encaró a sus hombres, recordándoles el mensaje de Débora. La victoria es del Señor, y no hay fuerza que pueda prevalecer contra su voluntad. Mientras la batalla continuaba, otra visión se apoderó del corazón de Débora. En la bruma de la lucha, un ángel del Señor se manifestaba, su luz deslumbrante atravesando la oscuridad. Hija de Lapidot, el camino que trazas lleva no solo a la liberación de un pueblo, sino a la redención de muchos que todavía no han visto su gloria. El mensaje resonó en su ser. No solo estaban peleando contra la carne y la sangre, sino contra un poder que conocía el final de la historia. La victoria que se manifestaba en el presente serviría de testimonio para generaciones venideras. Barak, sintiendo la fuerza renovada, se dirigió a su pueblo. Sigamos luchando, pues el plan del Altísimo está en marcha.
y solo podemos imaginarnos cómo su gloria se revelará a través de nosotros. A medida que la lucha proseguía, se necesitaba algo más que fuerzas físicas. Necesitaban un acto divino. En el momento más crítico, un rayo iluminó el cielo, reforzando la fe de Israel y sembrando el caos entre las filas cananeas. La victoria se acercaba, y otro pensamiento atravesó la mente de Débora. ¿Qué otras maravillas nos depara el Señor en su propósito soberano? Así, mientras el destino de Israel se tejía entre luchas y victorias, una verdad resonaba profundamente en sus corazones. ¿Estaba esta batalla solo scratching la superficie de un plan divino más grande? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, como el aroma de un incienso que se eleva. ¿Qué más tiene Jehová guardado para su pueblo en esta travesía? La respuesta se revelaría en el desenlace de su lucha. El sol comenzaba a descender en el horizonte, envolviendo la escena en una luz dorada que contrastaba con la penumbra de lo que estaba por venir. Los israelitas, envalentonados por la presencia del Altísimo, sentían en sus corazones que el clamor de la victoria era inminente. Pero la sombra de la batalla aún se cernía sobre ellos como un manto denso, una recordatoria de que las luchas espirituales nunca se detienen. Débora, viendo cada rostro alrededor de ella, sintió el ardor del llamado divino. «No olvidemos el propósito por el cual luchamos», exclamó. «No estamos aquí solo por nuestra liberación, sino para proclamar la gloria de Dios entre los pueblos». Sus palabras resonaron en los corazones de los guerreros y mujeres, alimentando una fe renovada y colectiva. Barak, manteniendo la mirada fija en el campo de batalla, sentía cada fibra de su ser vibrar ante la inminente confrontación. Hombres de Israel, recordemos la promesa de nuestro Dios. El Señor ha dicho que la victoria es suya, pero requerimos fe y firmeza hasta el final. Caminemos en obediencia a su llamado. En ese instante, una nube oscura se sintió particularmente pesada, como si la creación misma intentara advertir sobre la inminente manifestación del poder divino. Mientras el ejército cananeo se preparaba para el enfrentamiento, Débora sintió en su espíritu que los ángeles del Señor estaban en movimiento, trayendo consigo la esperanza de la redención. El choque de espadas resonó en el aire. Los gritos de guerra mezclados con el clamor de los corazones fieles se elevaban juntos al trono del Creador. Débora se movía ágilmente entre los hombres, su presencia un faro de luz en medio de la tempestad. «Avancemos, que el poder del Dios de los ejércitos se manifieste». Las palabras salían de sus labios como un torrente de fe que encendía las almas. Conforme la batalla se intensificaba, el sudor y la sangre se mezclaban con la tierra, creando un paisaje de resistencia y valor. La atmósfera era tensa, pero profundamente espiritualmente cargada, pues el verdadero enfrentamiento era entre la luz de Dios y las tinieblas de la opresión. Los cananeos luchaban con desesperación por su dominación, pero el pueblo de Israel luchaba con la certeza de que su Dios estaba con ellos, y eso les infundía valor. De pronto, en un momento culminante, un estruendo ensordecedor sacudió el cielo, seguido de un rayo brillante que descendió como una manifestación del poder de Dios. La confusión sembrada entre los cananeos fue palpable, sus corazones se llenaron de pavor al sentir las evidencias de los poderes celestiales en la tierra. La fe de Israel hacía eco por cada rincón, resonando como un poderoso testimonio de la soberanía de su Dios. Barak, sintiendo el empoderamiento del Señor, tomó la delantera. «Israel, avanza, porque hoy vemos la mano del Todopoderoso libro a nuestro favor». Las tropas de Israel se lanzaron con fervor renovado, y cada uno se sentía parte del cumplimiento de la promesa divino. Fue entonces que la figura de Débora, intensa y persuasiva, se alzó en el horizonte, sus ojos ante un futuro que aún estaba oculto tras la bruma de la batalla. La victoria estaba a la vista, sí, pero el propósito de Dios trascendía aún más allá de este momento. Dios tiene un plan en movimiento que se desplegará a través del testimonio de nuestra fe, pensó mientras veía a su pueblo luchando con gran fervor. Mientras la confrontación se desarrollaba, Sisera, absorbido en su propio intento de buscar refugio, se encontraban en una encrucijada que definiría no solo su destino, sino también el futuro de Israel. Desesperado, abandonó su carro y corrió hacia lo desconocido, donde el destino lo aguardaba en la forma de una mujer, Jael,
quien había sido elegida en el momento clave de esta historia. Así como la fidelidad de Dios se manifestaba en el campo de batalla, también lo hacía en la sencillez de un hogar. Jael, consciente del rol que el Altísimo le había otorgado, preparaba su corazón y mente para el acto que transformaría su historia y la de su pueblo. Dios, estoy aquí para hacer lo que has determinado. Que mi mano sea tu mano. Que mi acción glorifique tu nombre, imploró en su espíritu. Mientras tanto, Barak y su ejército triunfaban, incluso ante la confusión de los cananeos. La tensión clicaba en el aire como un alambre, cargado de la expectativa del resultado de lo que había comenzado. Sin embargo, el desenlace aún no se había revelado. ¿Qué más haría Dios a través de Jael? El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y lo que sería revelado cambiaría no solo la batalla, sino el curso de la historia de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. Así el eco de la victoria resonaba incluso mientras el pueblo marchaba hacia su destino, preparado para una liberación que siempre había estado en el corazón del Dios que lo había creado. Los próximos pasos guardarían sorpresas, reflexiones de fe, y un recordatorio eterno de que las batallas del presente son solamente un peldaño hacia las victorias que Dios ya ha trazado para su pueblo. ¿Cuál sería el desenlace de esta fiel promesa? ¿Y cómo se manifestaría la gloria del Creador? En el horizonte, el misterio continuaba acechando, una invitación a confiar en que lo mejor aún estaba por venir.